Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, muchas gracias por otorgarnos la entrevista. No, al contrario, muy honrado. Gracias, doctor. Doctor, hay toda una agenda que tienen ustedes trabajando desde que entraron. Son ya 1 año, 10 meses desde que tomó posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador. Quisiera ver si podemos hacer una especie de corte de caja de cuáles son los logros en lo concreto que ha obtenido la Unidad de Inteligencia Financiera. Tengo 5 temas que son los que identifico que es en la agenda de ustedes y quisiera iniciar con el primero, el combate al robo de hidrocarburos. ¿Cuáles son los logros que ha obtenido el gobierno mexicano a través de la Unidad de Inteligencia Financiera? Bueno, la primera actividad que nos instruyó el presidente López Obrador fue precisamente apoyar en la estrategia conjunta del Gobierno de México en materia de combate al robo de hidrocarburos. Llegamos a presentar 23 denuncias ante la Fiscalía General de la República y un par de vistas administrativas a la Secretaría de la Función Pública por temas vinculados con el robo de hidrocarburos. Yo creo que los casos más importantes tienen que ver con el caso de Trawitz, ex jefe de seguridad de Enrique Peña Nieto, que después fue el de salvaguarda de Pemex y que era pues, el principal responsable de que no ocurriera el robo de hidrocarburos en México. Y hay que recordar que en noviembre de 2018 se perdieron 80,000 barriles diarios de combustible a partir de la negligencia y la complicidad del señor Trawitz. Como resultados pudimos no solamente presentar las denuncias, sino también congelar las cuentas. Básicamente hablamos de unos 880 millones de pesos congelados en empresas vinculadas con el robo de hidrocarburos o con la comercialización. Eso es 2019. Esto es 2019, exactamente, los primeros meses de 2019. Sí. Dentro de ese proceso se presentaron otras 2 denuncias relevantes, una contra un expresidente municipal de Reynosa, en Tamaulipas, otra contra un exdiputado local en San Luis Potosí, y fuimos encontrando cómo estos grupos presentaban una característica común. Por un lado, contratación con Pemex, y por otro lado, un tema de que a pesar, encontramos 13 gasolineras en Tamaulipas, que a pesar de que tenían 2 años de no comprarle combustible a Pemex, seguían operando. Por tanto, la única explicación posible es que ahí hubo huachicol. Resultados, hoy se pierden en el país unos 5,000 o 6,000 barriles diarios contra los 80,000 que se perdían en noviembre de 2018. Hoy se mantiene una serie de procesos penales abiertos en contra de las personas responsables del robo de hidrocarburos en el país. Y creo que algo que nos parece importante es que los 66,300 millones de pesos que se perdían anualmente por el robo de hidrocarburos son ahora utilizados en el ámbito del espacio mexicano. El robo de hidrocarburos fue la primera gran, batalla del gobierno de México, el gobierno del presidente López Obrador, y la UIF participó en este proceso, congelando cuentas, denunciando, que finalmente son nuestros ámbitos de responsabilidad. ¿En el 2020 también han congelado cuentas por motivos de huachicol de hidrocarburos? Sí, pero en menor medida de 2019. Es decir, lo que se hace cotidianamente en el gabinete de judicialización y de seguimiento es presentar informes periódicos a consideración del presidente respecto a los avances que se tuvieron o que se han tenido en las distintas áreas. Interviene evidentemente la Fiscalía General de la República con los ejercicios de la acción penal, pero también se encuentra la Secretaría de Función Pública por temas de responsabilidad administrativa, evidentemente SEDENA, SEMAR, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad. Cada una de las instituciones aporta los elementos con los que está participando en esta batalla contra el robo de hidrocarburos. Pemex tenía la posibilidad de poder detectar de manera inmediata cuando los flujos de los ductos se reducían.
la reducción del flujo, la reducción de la presión implicaba que alguien había picado el ducto y que estaba extrayendo hidrocarburo. Pese a ello, no se hacía nada en aquellas oficinas y eso generó pues, lo que vivimos en el año 2018 en cuanto al aumento de tomas clandestinas y en cuanto al aumento del robo de hidrocarburos. Yo creo que ha sido pues, uno de los principales aciertos del presidente. Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló 880 millones de pesos hasta el día de hoy, aproximadamente, por huachicoleo. Vinculados con huachicoleo. Ok. El tema 2, la trata y tráfico de inmigrantes. ¿Qué resultados ha dado ahí la Unidad de Inteligencia Financiera? Bueno, pues, se han presentado ahí un número menor de denuncias, han sido 5 casos y se ha generado el congelamiento de cuentas, pues, principalmente de 2 grupos de tratantes con tipologías distintas. Un primer grupo que tiene que ver con zona divas, eran mujeres jóvenes sudamericanas que eran traídas a México con engaños, que se les quitaba el pasaporte al momento de entrar, que de hecho gente de la Unión Tepito servía como mecanismo de protección para que no se escaparan, digamos, pues prácticamente las mantenían privadas de su libertad. Y digamos, el proceso era un proceso en el cual se utilizaban empresas fachada. Los clientes contactaban vía internet y hacían transferencias por otros conceptos a estas empresas fachada o entregaban el dinero en efectivo a las víctimas y las víctimas a los tratantes, y las empresas fachada terminaban pagando sueldos y salarios a los tratantes, al tratante y a su grupo. ¿Qué se logró con la información de la Unidad de Inteligencia Financiera y el trabajo coordinado con Policía Federal en ese momento y con la Procuraduría o Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la localización de este sujeto, su detención, y en ese momento se encuentra pues, en proceso penal vinculado por trata de personas. Básicamente, en este caso en particular, el congelamiento de cuentas fueron de unos 103 millones de pesos y tenemos 80 millones que nadie ha reclamado. Y tenemos otro caso. ¿Qué procede ahí cuando alguien no reclama? ¿Cuál es la temporalidad en que la autoridad puede hacer uso de ese recurso? Es un problema normativo. Yo lo que he propuesto, y hay una iniciativa en este momento en la Cámara de Senadores, es que en el momento que pasen 3 meses se determine un abandono y se pueda remitir a la Tesorería de la Federación o al Instituto para devolver al pueblo lo robado. En este momento el dinero se lo quedan los bancos. O sea, pero eso es algo que todavía está en curso. Exactamente. Okay. Y hay un tema importante. Puede haber un proceso, pero implicaría que primero la UIF denunciara, como lo hemos hecho, después que el Ministerio Público asegurara las cuentas, y el tercer paso es que se decomise por parte del juez en una sentencia condenatoria en materia penal. Pero para que eso concluya, pues son varios años de procedimiento. Entonces, creemos que generar una reforma legislativa es la mejor opción para enfrentar esto. La segunda tipología tiene que ver con niñas mexicanas de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, de Tlaxcala, de Puebla, que son secuestradas, enamoradas, finalmente sustraídas. Es un asunto de trata. Exactamente, trata de personas. ¿Adolescentes o niñas? Estamos hablando de niñas, prácticamente niñas de 10 o hasta 16 años. Me toca un caso en particular que nos permitió localizar al operador financiero de este grupo y al tratante, y que fueran detenidos igual con el respaldo de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que era quien había obtenido las órdenes de aprehensión. En este caso, un grupo de activistas en materia de trata, el Rocío Orozco, nos presentó a la víctima, y la víctima me relató los hechos, cómo estuvo durante 4 años siendo obligada a prostituirse de manera forzada y teniendo 40 relaciones diarias. Entonces, es de los 12 a los 16 años. Entonces, esto nos llevó a generar el congelamiento de cuentas, y por otro lado, pues evidentemente, pues la presentación de las denuncias y el acompañamiento en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión. Hay una buena parte importante de lo que puede hacer la UIF y que hace en estos casos, es identificar
cuáles son los movimientos financieros últimos de los sujetos para efecto de poder cumplimentar órdenes de aprehensión. A veces las procuradurías, las fiscalías tienen las órdenes de aprehensión, pero el problema es el cumplimiento de las mismas por no saber dónde se encuentran los responsables. Y sigue la red, ¿no? O sea, quién deposita, etcétera. Exactamente. Incluso llegamos a tener un tema de pornografía infantil, ese reciente ya durante la pandemia, que puede ser menor en cuanto a los montos, pero pues, era un sujeto que engaña a una niña, le dice que le mande una fotografía desnuda, la niña se la manda y él la empieza a comercializar vía redes sociales, vía Facebook. Entonces los depósitos pueden ser algo menores, digamos 100 pesos para la venta de cada foto. Pero el delito es criminal. El delito es criminal. Y también hay algo importante ahí. Pues logramos llegar a localizar unos 400 personas que habían comprado la fotografía. Entonces eso significa que hay un número importante de personas enfermas. Y a lo que nos decía la policía cibernética, que se había aumentado en 107% durante la pandemia los temas relacionados con pornografía infantil. Ahorita que estamos sobre ese tema, sobre el caso de Lidia Cacho, ustedes no están haciendo un seguimiento. Por ejemplo, está ahí un exgobernador también metido, todavía no ha sido capturado, pero pues siguiendo la pista de los dineros, se halla luego a las personas. ¿Hay algo sobre eso? Sí, tenemos nosotros denunciado a Kamel Nacif, a Mario Marín. Se han entregado las pruebas que tenemos a nuestro alcance ante la Fiscalía General de la República. Y ¿Cuándo fue que se entregaron? Eso es una actividad de este año. Este año. Sí, trabaja de forma conjunta, inclusive con Comunicación Social de Presidencia de la República y nosotros para la presentación de las denuncias y el congelamiento de cuentas. ¿No han procedido? Desafortunadamente, hay órdenes de aprehensión contra el señor Kamel Nacif. ¿Y el gobernador? Y el exgobernador. Ellos promovieron amparo en contra de nuestros bloqueos de cuenta, y en el caso particular de Kamel Nacif, increíblemente, el juzgado de distrito determinó que como la solicitud de bloqueo de cuentas que venía por parte de una autoridad norteamericana no decía expresamente bloqueo de cuentas, sino solamente solicitaba información, declararon inconstitucional el bloqueo y permitieron la liberación de 800 millones que teníamos congelados del señor Kamel Nacif. Por supuesto, nosotros los recurrimos y estamos esperando la decisión del tribunal colegiado. Pero el problema con este tipo de criterios, que nos hemos encontrado varios casos en el Poder Judicial con esta mentalidad, es que en el momento en que se les permite volver a tener acceso a sus recursos, los sacan del país. Y ese creo que es un tema central en la problemática de la jurisprudencia Medina Mora. Ahorita quiero hablar también sobre el caso de Medina Mora, pero ahorita que estamos ya que estamos entrando a este tema, este Código Penal de Procedimientos Penales que establece estos tipos de criterios, usted ha tenido también, doctor Nieto, discrepancias también con la valoración que ha tenido el fiscal Alejandro Gertz Manero, y no lo digo como para ahondar en este morbo de que se vea un conflicto, sino en la lógica de cómo lograr avanzar o subsanar eso, ¿no? La UIF, que veía yo en una entrevista que usted dio, es un órgano de seguridad nacional del Estado mexicano, así lo definió usted, un órgano de seguridad nacional. La UIF, en su papel, entrega pruebas, entrega datos de prueba a la Fiscalía, y estos datos de prueba, que es el término que usan en términos legales, datos de prueba, luego el proceso de medios de prueba y luego ya lo que finalmente tendría que ser una prueba, ¿no? en un juicio. ¿Cuál es, para la gente que tiene dudas ahí, la obligación de la UIF? ¿Qué le entrega a la Fiscalía y qué le toca hacer a la Fiscalía? Es decir, pruebas y hechos.
¿Cuál es su mirada ahí? Sí. A ver, es un gran tema. Yo daría un paso atrás. Lo que nosotros damos a la Fiscalía son tiros de precisión. ¿Por qué? Porque la información es real. Porque se trata de información que viene del sistema financiero, 9.8 millones de reportes de operaciones relevantes, que son aquellas que son de más de $7,500. Y tuvimos solamente el año pasado 590,000 reportes de operaciones inusuales, que es cuando se rompe el perfil transaccional del cliente. Sumado a ello, son unos 5.2 millones de avisos del sistema no financiero, notarios, corredores, vendedores de autos, de joyas, etc. Se trata de avisos o de reportes que dan las entidades cuando tienen esa operación. Es decir, que el día 17 de marzo del año 2012 hubo una transferencia por 10 millones de pesos y eso el banco nos lo reporta a la Unidad de Inteligencia Financiera. Evidentemente, ante tal cantidad de datos, pues no es posible que pueda hacerse una revisión manual de todo. Se hace un algoritmo matemático para establecer una calificación, algo que llamamos modelo de riesgo, y que nos permite generar casos. Paralelamente está la posibilidad de que las propias autoridades nos soliciten una investigación en lo particular, ¿no? Hemos tenido casos, por ejemplo, donde el INE nos ha hecho requerimientos, hemos tenido casos donde la Fiscalía Anticorrupción o la Fiscalía Electoral o el CEDO nos hace un requerimiento. Y de hecho hemos contabilizado en lo que va de la administración más de 1,000 reportes de notas de inteligencia que le hemos dado a la Fiscalía General de la República para sus carpetas de investigación. Más de 1,000 reportes. Sí. Entonces, digamos, la coordinación existe, la colaboración existe, particularmente con CEDO, trabajamos muy bien con Fiscalía Anticorrupción y trabajamos muy bien con FEPADE. Entonces, en ese contexto, incluso a mí me extrañó mucho el comentario del fiscal Gersmanero, porque teníamos en ese momento mesas de trabajo para ponernos de acuerdo sobre los criterios técnicos. Básicamente lo que nos pedían son los estados de cuenta, que nosotros le entregáramos los estados de cuenta, las declaraciones patrimoniales. Lo que nosotros les decíamos es que aún dándole los estados de cuenta, pues en realidad no les iba a servir para judicializar, porque hay una jurisprudencia clara de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice que el estado de cuenta, como está protegido por el secreto bancario, tiene que solicitarse vía control judicial, y es algo que solo puede hacer el Ministerio Público. Pues nosotros lo tenemos, sí, se los entregamos, sí, pero solamente se les entrega pues, para que puedan hacer un dictamen contable, pero no, eso no les sirve a ellos para judicializar. Y el otro tema que nos pedían era los reportes de operaciones relevantes inusuales de los bancos. Hay una prohibición expresa en la ley de prevención del lavado de dinero para que no se haga eso, porque lo mismo estamos en presencia de un tema de protección del secreto bancario y de confianza del sistema financiero. Es decir, la mejor forma es que tiene que haber confianza de los bancos de que la información de sus clientes va a estar resguardada y que no puede ser motivo de, por ejemplo, extorsión. Entonces, nuestro punto ahí fue decir que nosotros colaborábamos. ¿Qué es lo que nosotros entregamos? Pues nosotros describimos hechos en nuestras denuncias y aportamos ciertos elementos que tenemos, como son los indicadores, como son las notas express de toda la información financiera de un sujeto, como son nuestros propios gráficos. Hace un momento platicamos de uno en particular, y esos son los elementos que debe tomar el Ministerio Público. Son los hechos que ustedes presentan, los datos de prueba. Sí, y el Ministerio Público lo que tiene que hacer es hacer un proceso de perfeccionamiento, es decir, nosotros ya le dimos los tiros por decisión, le dijimos cuándo se hizo la transferencia, él no tiene que solicitarse vía control judicial a la CNBV ese estado de cuenta para poderlo aportar en el litigio. Entonces, sí vemos pero bueno, hemos tenido trabajo, hay coordinación. De hecho, se ha roto el récord histórico. En el 2018, cuando llegamos, se presentaron 82 denuncias ante la Fiscalía General de la República. 2019, nosotros lo duplicamos, llegamos exactamente a 164 denuncias. Y en lo que va del presente año, que es un año, digamos, particular por el COVID, estábamos en 73 denuncias. Estamos en 73 denuncias. Por supuesto, vamos a superar sin ningún problema 2018. 73 denuncias presentadas a la Fiscalía. Exactamente. Y por otro lado, hemos dado unas 130 vistas a distintas autoridades. A ver, sobre esto mismo que estamos hablando, en
Tenemos una mesa ahí en Rompeviento con dos extraordinarios abogados, Federico Anaya Gallardo y David Peña, y hemos hablado mucho precisamente, sobre todo también después del debate que tuvo el fiscal con Edgardo Buscaglia. Buscaglia, sí. Y uno de ellos retomaba, David Peña, retomaba el planteamiento, el argumento que hacía el fiscal, que dice es que él está usando una interpretación de un fallo en el que echaron para atrás el congelamiento de cuentas, y entonces Hertz Manero está diciendo pues que la UIF había violentado ahí un derecho que no había hecho bien su trabajo en esa parte. Entonces, ahí lo que decía es, si ese congelamiento de cuentas venía de un organismo internacional, ¿no? Esto que me platicaba hace un ratito, ¿cuál es la valoración que ustedes están teniendo sobre este fallo que hizo, que los abogados decían, es que lo está reinterpretando, no tendría que tomarlo así? ¿Cuál es la mirada de ustedes? A ver, me remontaría al año 2016. Eduardo Medina Mora, como ministro de la Suprema Corte de Justicia, plantea ante un juicio de amparo en revisión que el congelamiento de cuentas, el bloqueo de cuentas, técnicamente la incorporación de una persona a la lista de personas bloqueadas es constitucional. 2018, paradójicamente, cambia de criterio y entonces propone una tesis jurisprudencial que habla de que el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito tiene que interpretarse desde una perspectiva de interpretación conforme a la Constitución, para no ser declarado inconstitucional. De hecho, no declara inconstitucional el artículo, hace una interpretación conforme, y entonces lo que se plantea en esa interpretación conforme es que si la solicitud de bloqueo de cuentas viene de una obligación multinacional o binacional, es decir, un tratado, un organismo internacional. Un organismo internacional, entonces es constitucional, pero si la investigación solamente está en el ámbito local, es inconstitucional porque la Ley de Instituciones de Crédito no prevé ni un órgano ni un procedimiento para poder incorporar una persona a la lista de personas bloqueadas. Entonces, una especie de violación a la reserva de ley. Más adelante, ya 2019, vuelve a recrudecer el criterio para señalar que tiene que haber una solicitud expresa de una autoridad competente para congelar cuentas en el extranjero y que haga la solicitud ante la Unidad de Inteligencia Financiera. El tema, aquí hay varios problemas. La otra jurisprudencia pues hablaba de compromisos multinacionales o binacionales, es decir, tratados. Permítame nada más para clarificación a la audiencia, por si se le está enredando, porque el tema es complejo e intentamos que la audiencia nos vaya siguiendo el hilo. Entonces, es nada más recapitulando, si la solicitud de congelamiento viene de un organismo internacional, entonces no procede el amparo que quieren hacer a los que se les congeló la cuenta. Exactamente, no procede la suspensión. La suspensión, perdón, cierto, la suspensión. Pero si lo hace en este caso la UIF, ellos dicen sí procede y entonces se elimina, se suspende el congelamiento de cuentas, y es esto que me refería hace rato, pues que sacan el dinero y luego ya lo pasan. Y se lo llevan. Ahí sí es muy importante decir que sí procede la suspensión, sin embargo la Corte lo dejó a juicio del juez. El juez puede determinar qué es más importante, si salvaguardar el sistema financiero, la economía nacional, evitar que los recursos ilícitos sigan fluyendo, o la apariencia del buen derecho de la persona que se está viendo afectada de que no puede disponer de sus bienes. Pero lo deja al arbitrio de los jueces, que tienen que ponderar entre estos dos elementos.
Yo lo que he planteado es, uno, pues no declararon inconstitucional el artículo, yo como autoridad administrativa tengo que seguir aplicando la ley. Porque nosotros como autoridad administrativa no podemos hacer interpretación conforme. La Suprema Corte de Justicia desde el asunto varios 912 diagonal 2010, perdón, dijo que no podíamos hacer control de constitucionalidad. Yo no puedo desaplicar una norma, aunque la considera contraria a la Constitución. Puedo hacer interpretación conforme y eso pues, en un sentido bastante amplio para buscar maximizar derechos, por ejemplo. Pero en ese contexto yo creo que hay un componente político fundamental, o sea, es decir, Medina Mora cambia su criterio y cambia el criterio cuando la pregunta es qué había cambiado. Lo único que había cambiado era el gobierno y claro, que ya no un ex colaborador suyo era el titular de la UIF, sino una persona con la que no podía controlar, exactamente. Entonces, pues la posición fue pues, interesante. Seguimos todavía en el litigio constitucional, hemos planteado a los tribunales colegiados que soliciten a la Corte la facultad de atracción para poder revertir ese criterio y estamos trabajando en esa lógica. Medina Mora... ¿Qué hizo de Medina Mora? Para la gente que no sabe cuáles son los delitos que se le están imputando a Eduardo Medina Mora. Tenía una empresa, primero no haber reportado una empresa en la cual él era accionista y llegó a ser en algún momento director general y apoderado. Segundo, que esa empresa transaccionaba con personas, con empresas fachada y con personas que habían cometido actividades de naturaleza delictiva. Por otro lado, había recibido beneficios económicos por parte de esta empresa sin que eso lo hubiera reportado al Servicio de Administración Tributaria. ¿De qué montos estamos hablando? En un año, cada año recibía pues, recursos, regalías por parte, más que regalías, pues sí, las ganancias de parte de la empresa. Entonces, yo aquí el punto es que había un problema de evasión fiscal, había un tema de defraudación fiscal en la empresa por estas empresas factureras y fachada, y evidentemente había un tema que nosotros consideramos como lavado de dinero y presentamos la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, donde permanece hasta este momento. ¿Qué avances ha dado la Fiscalía? Yo creo que son, ahí no puedo dar datos por el deber de sigilo de las investigaciones, pero yo lo que plantearía es que en muchas ocasiones, caso Romero de Champs, caso de Medina Mora, la presentación de las denuncias permite que se muevan las cosas y que alguien renuncie a un cargo. Sin embargo, eso nos permite combatir la corrupción, pero si realmente queremos combatir la impunidad, las personas tienen que llegar ante los tribunales. Y eso implica que los ministerios públicos, ex oficio, en razón de su oficio, que es el oficio de acusar, tienen pues, la obligación de hacer la investigación y llevar los casos ante los tribunales. Y que los jueces resuelvan conforme a derecho, como los criterios que ellos tengan, que pueden ser muy garantistas, se respeta. Pero lo que no podemos permitir es que este tipo de personajes que abusaron del ejercicio del poder no lleguen ante los tribunales. Ya, ahorita que menciona que era uno de los que tengo en la lista, aquí Carlos Romero de Champs, ¿qué investigación es la que le han realizado? Nosotros presentamos un par de denuncias contra Romero de Champs, no puedo dar datos, pero fueron 2 denuncias en donde veíamos transferencias internacionales, triangulación de recursos, adquisición de bienes inmuebles en el extranjero, pues temas que... Pues, ¿Cuántos inmuebles? Por lo menos nosotros habíamos localizado 3 en Miami, además de gastos en tarjetas de crédito, yates, vehículos de lujo. ¿Un monto aproximado? Eran, no quisiera, digamos, adelantar, pero realmente pues, eran recursos que no correspondían con digamos, con una posición pues, promedio en un país como México, para un líder sindical, algo muy por encima. Entonces, aquí el punto tuvo que ver con cómo se fue perdiendo y corrompiendo Pemex y cómo se buscó su desmantelamiento. Esto es absolutamente cierto. Cuando entra el gobierno de Peña Nieto, Pemex tenía pérdidas por $40,000 millones anuales. Al concluir la administración de Lozoya, eran $100,000 millones de dólares de pérdidas en Pemex. Evidentemente, y esto tiene que ver con malas decisiones administrativas en el mayor de los casos.
Y, por supuesto, ¿Antes de Lozoya cuánto eran de pérdidas? 40,000 millones 40. y lo subieron a 100,000 millones. ¿Y qué sucede? Pues bueno, hay que recordar, porque esto parece que se nos olvida, que pasamos por el gobierno más irresponsable y más corrupto de la historia moderna de México con Peña Nieto. Irresponsable en cómo Videgaray, Hacienda, solicitaba préstamos para efecto que al final del día terminaban ¿Quién solicitaba préstamos? La Secretaría de Hacienda solicitaba préstamos internacionales. El gasolinazo, pues la verdad es que era un tema de falta de sensibilidad social en el país, y por otro lado, por los casos de corrupción. Estafa maestra, Operación Zafiro, sí. Un ejemplo, ¿no?, de cómo operaba estos préstamos de la Secretaría de Hacienda. A ver, el sistema financiero tiene un modelo de desarrollo, digamos, ordinario. México, año con año, hasta el año 2020, producto del COVID, había tenido un incremento en, por ejemplo, el flujo de efectivo, por ejemplo, los procesos de bancarización, por ejemplo, el tema del desarrollo del Producto Interno Bruto. Se crecía, aunque se crecía en distancias cortas en realidad, pero se iba creciendo de manera gradual. El problema es cuando se solicitan préstamos que obligan a que el gobierno tenga que estar pagando los intereses, cuando en realidad pues, no hay poca necesidad para ello. Muchos de estos préstamos fueron para infraestructura. Por ejemplo. Déjenme plantearlo así. Muchos de los recursos que se dieron, por ejemplo, en Operación Zafiro, o muchos de los recursos que se dieron en la estafa maestra, eran recursos que Hacienda autorizaba, remitía a las secretarías terminaban haciendo las transferencias. En el caso de Operación Zafiro, pues, había educación en Quintana Roo, en Chihuahua, en Veracruz, y sacando el dinero en efectivo. Después a través de empresas fachada. Lo mismo sucedió con estafa maestra. Estafa maestra fue un modelo utilizando las universidades en donde se subcontrataba y terminaba el dinero extrayéndose en efectivo dentro de los círculos cercanos de gente, de servidores públicos, llámese Sedesol, llámese Sedatu, llámese Pemex. Entonces, el problema es que, digamos, este endeudamiento más genera que en este momento el gobierno mexicano tenga que pagar una muy buena parte de los recursos del presupuesto de egresos de la Federación para el pago de deuda. Por otro lado, tenemos un gobierno absolutamente corrupto. O sea, realmente son indignantes. Hace poco, viendo un tema vinculado con Pemex, me tocó ver un movimiento financiero de un servidor público, pues ni siquiera del más alto nivel, en Pemex, por 168 millones de pesos. A ver, ¿realmente podemos tener servidores públicos que tengan un movimiento financiero de 168 millones de pesos? Uno, es como la Universidad del Estado de Hidalgo, señor Sosa Castellán, 151 millones de dólares en una transferencia de Suiza a Estados Unidos y de Estados Unidos a México. ¿Realmente nos parece congruente que un patronato universitario reciba 151 millones de dólares de una transferencia? Y es ahí donde vuelvo a los resultados. ¿Dónde tenemos resultados? Pues hay que verlo así. El caso de Sosa Castellán, por ejemplo, es un caso de coordinación con CEDO, coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. Es un tiro de precisión que le están entregando a la Fiscalía. Exactamente. Ese es un ejemplo de un tirazo de precisión. Dice, bueno, esta triangulación es la que estamos viendo y a la Fiscalía le toca investigar y solicitarle Claro, ¿cuál es la orden de aprehensión? Entonces, realmente el trabajo coordinado ayuda con la Fiscalía General, insisto, por eso me refiero a la buena relación que hay con CEDO, que hay con la Fiscalía Anticorrupción, y donde se tiene que seguir avanzando. Yo creo que en congelamiento de cuentas, en este momento tenemos como 7,000
500 millones de pesos congelados, de los cuales los últimos 1.000 millones correspondieron al caso de Agave Azul. Es un caso vinculado con el cártel Jalisco Nueva Generación, y creo que estos procesos de análisis y de formación, de cooptación de información entre Sedenas, MAR, Centro Nacional de Inteligencia, la UIF, nos permiten generar estos acuerdos de bloqueo masivos para los cárteles y por lo menos obstaculizarles el desarrollo de su actividad. Hay un doctor que entiendo que ustedes se conocen bien también, que lo mencioné al inicio, Edgardo Buscaglia, a quien he entrevistado como 20 o 30 veces, no sé cuántos. Él habla precisamente de esto que te escucho ahorita, que lo asociaría como un pool, ¿no? Anticorrupción, pool antimafia, etcétera. Y de pronto percibo que falta alguien ahí, y no solamente es la Fiscalía, sino, o podría ser la Fiscalía, sino la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tuve una entrevista también hace unos meses con la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, porque también enfrentan un problema con las fiscalías a la hora de las comisiones estatales de búsqueda, cuando hayan, en fin, todo un tema que no voy a ahondar ahí. Pero yo le preguntaba lo mismo, ¿no ha habido una reunión, un encuentro entre el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el presidente López Obrador, la UIF, la Fiscalía? ¿No hace falta ahí el Poder Judicial en reuniones para terminar de amarrar? Yo creo que, nosotros hemos tenido reuniones con personas del Consejo de la Judicatura Federal. De hecho, tuvimos algún caso que fue paradigmático, que tuvo que ver con un magistrado en el estado de Jalisco. Este magistrado que le concedía los amparos al Menchito, al K24, etcétera, y que de repente, cuando hicimos una revisión de sus cuentas, vimos que tenía 50 millones de pesos adicionales a lo que le había pagado el Consejo de la Judicatura Federal en sus cuentas del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, lo que se hizo con Arturo Saldívar fue, le llevé el caso a Luis María Aguilar en diciembre, no pasó nada, y en enero se lo volví a llevar a Arturo Saldívar, y Arturo Saldívar me canalizó para que presentáramos una denuncia en el Consejo de la Judicatura. Presentamos una denuncia también en la Fiscalía Anticorrupción, y es la fiscal anticorrupción la que obtiene la orden de aprehensión, y en este momento el tipo se encuentra vinculado a proceso con prisión preventiva. Pero a lo que voy es, yo coincido con lo que plantea Buscaglia. Creo que, digamos, y además otros autores especialistas en la materia, si queremos realmente combatir a la delincuencia organizada, no basta con detener a los líderes. Fue muy importante la detención del Marro, pero también había que detener las estructuras financieras. Y eso implicaba, por ejemplo, en el caso del Marro, bloquear las cuentas de la esposa, de la novia, de la cuñada, de la madre, de todos los que participaban, de los abogados que participaban en las estrategias jurídicas y económicas del cártel. Hay que combatir la estructura financiera, hay que combatir la corrupción política que los protege. El cártel de Santa Rosa de Lima no pudo haber surgido sin el apoyo de presidentes municipales o personas vinculadas con el ejercicio del poder, lo mismo que el cártel de Jalisco, el cártel de Sinaloa. Hay que atacar la corrupción judicial, ministerial y policial que les da este halo de seguridad y de protección. Y por supuesto hay que terminar atacando a la base social, y eso solamente se hace a partir de programas sociales, de desarrollo rural, regional, etc. Entonces hay que ver el fenómeno. Una estrategia de seguridad tiene que ser integral. Debe tener seguridad, debe tener prevención del delito, debe tener procuración de justicia, y coincido con impartición de justicia. Los jueces deben darse cuenta que forman parte de una sociedad y que cualquier fallo puede, digamos, generar no solamente el sostenimiento de injusticias, sino el sostenimiento de grupos delictivos, como era el caso que mencioné hace un momento de este magistrado en el estado de Jalisco. Entonces, realmente ese es un paso fundamental. Necesitamos que exista una política integral, una política criminal del Estado mexicano en su conjunto, para poder dar mejores resultados a la ciudadanía. Ya. Caso Luis Videgaray, señalado ya por Emilio Lozoya. La UIF está investigando a Luis Videgaray, ha entregado información
sobre él, sobre su caso, a la Fiscalía? Bueno, en este momento estamos haciendo la investigación de las 70 personas físicas y morales que están mencionadas en el escrito del señor Lozoya. Incluyendo a Luis Videgaray. Y es la instrucción que yo tengo por parte del presidente de la República. Lo que él me dijo es que no vamos a hacer tapadera de nadie. No solamente la UIF presentó estas 4 primeras denuncias, estamos preparando la 5ª en contra del señor Lozoya, sino también de la denuncia que presenta el señor Lozoya, que técnicamente podría ser una confesión de hechos propios, pero no me meto en esa discusión. Lo que estamos haciendo es haciendo la revisión de estas 70 personas. Creemos que es muy importante y bueno, evidentemente pues vamos a estar avanzando. Quien ya me hizo requerimientos de información de manera formal fue la Secretaría de la Función Pública respecto a la mayor parte de esos 70 personas físicas y morales. Hay que recordar que muchos son servidores públicos, fueron servidores públicos y por tanto eso surte la competencia de la doctora Irmeréndira Sandoval, de la Secretaría de la Función Pública. Entonces, el trabajo pues, tiene que ser por las 2 vías y la UIF lo que hará será pues, aportar la información en ambos espacios. Enrique Peña Nieto está dentro de estos 70 y el expresidente Felipe Calderón. Pueden estar dentro de las 70 personas. Ahí realmente el presidente López Obrador ha dicho que se preparará una consulta que es muy importante, que además tiene que organizar el Instituto Nacional Electoral para efecto de ver si hay un enjuiciamiento o no a los expresidentes. Paralelo a eso, o sea, la UIF en su función está haciendo investigación. Nosotros en nuestra función necesitamos desarrollar todas las actividades que tengamos a la mano y pues particularmente en la instrucción que tenemos sobre, y además la convicción personal respecto al caso de las 70 personas que el señor Lozoya señala, es poder desarrollar la investigación. He encontrado en realidad 2 casos en donde lo planteado por el señor Lozoya no me resulta lo suficientemente convincente. El primero es el supuesto conflicto de interés del hoy gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, respecto a que pidió que me dejaran a su hermano en un cargo o que lo promovieran a un cargo. Parece ser que no hubo tal promoción, sino más bien lo dejaron en el cargo donde ya estaba. El otro tema es José Antonio Meade no aparece, digamos, como secretario de Hacienda cuando viene las acciones vinculadas con el etileno 21, que eso es algo de lo que señala la denuncia del señor Lozoya. Entonces, salvo estos 2 casos, nosotros seguimos avanzando en toda la investigación y vamos a entregar la información a la Secretaría de la Función Pública o a la Fiscalía General de la República en el momento que ellos la soliciten. Realmente es una cantidad importante. Nosotros, y lo pienso porque durante el año pasado presentamos 164 denuncias, significa que vimos 164 casos con estos elementos ya de lavado de dinero. Las 1000 notas de inteligencia pues fueron notas que se fueron a la Fiscalía General de la República pues, para la construcción de otros casos. Pero esta es una unidad que es chica en términos cuantitativos y eso impide que podamos tener un número mayor de casos. Aún así, es la cifra histórica de denuncias, lo tenemos en esta administración, la cifra histórica de bloqueos lo tenemos en esta administración. Bueno, por supuesto se han multiplicado los amparos, se han multiplicado las garantías de audiencia, pero lo que creemos que es más importante es que tenemos ya la proyección hacia dónde queremos ir. Tenemos 2 documentos básicos, el informe de evaluación mutua que Gafi rindió en noviembre de 2007, publicado en enero de 2018, tenemos ya la evaluación nacional de riesgos 2019-2020 y a partir de ahí estamos generando una estrategia nacional antilavado. El objetivo es no solamente quedarnos en el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, sino en todos los delitos predicados, que es finalmente lo que le causa una lesión directa a la sociedad. Todos los delitos, o la mayor parte de los delitos, trata, fraude, secuestro, tráfico de armas, narcotráfico, narcomenudeo, todos tienen un componente de naturaleza financiera y económica. Por tanto, si queremos avanzar en esto, la mejor forma es cortar los suministros financieros de los grupos delincuenciales. Hay un caso muy relevante que no solamente lo han señalado en el caso de Emilio Lozoya, sino también organismos de Estados Unidos
que es el gobernador Javier Cabeza de Vaca. Ustedes también están dando un seguimiento a este caso. Es una de las personas que están mencionadas en el documento del señor Lozoya. Ahora, para nosotros es muy importante, uno, guardar el sigilo de las investigaciones; dos, colaborar con las autoridades en el desarrollo de las funciones que tienen, la Fiscalía General de la República, pero también las fiscalías locales. Hemos trabajado con la Fiscalía de Chihuahua, con la de la Ciudad de México, con la del Estado de México, con Veracruz. Entonces hemos tenido realmente un trabajo importante con Nayarit, con las fiscalías locales, para poder ir generando casos cada vez de mayor efectividad. Estamos trabajando también el tema del cumplimiento de órdenes de aprehensión a partir de la información financiera, que puede servir a las autoridades competentes para efecto de localizar a personajes. Y bueno, cumplimos con nuestras recomendaciones ante el Grupo de Acción Financiera Internacional. México va a necesitamos pedir la recalificación en el mes de diciembre próximo, y es un proceso importante para mí en lo personal y para la UIF en lo institucional. Y bueno, por mi parte, pues cumplir con el parámetro y la instrucción que tengo el presidente López Obrador de mantener una política de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad. Tienes aquí una comandanta que ya me está haciendo señas, ya entonces nada más para despedirnos. Como punto central en este momento, que sería lo más importante para ti, que necesita un órgano como la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿cuáles son las reformas sustantivas, urgentes, más importantes que tú identificas de momento que tienen que hacer? A ver, primero hay un tema conceptual que tenemos que ver: ¿qué tipo de UIF queremos? La UIF de México es una UIF administrativa, sin embargo puede haber UIF policiales, puede haber UIF ministeriales, se les denomina judiciales, que estén ejerciendo la acción penal, y tenemos además UIF híbridas que combinan estos elementos. Italia o España o Colombia, que tienen la parte de policía financiera, guardias financieras adscritas, pues permiten ser primeros respondientes y te permiten que tenga mayor celeridad los procesos. Un segundo punto que habría que plantear tiene que ver con la supervisión. En otros países del mundo la UIF desarrolla la parte normativa, la parte de investigación, pero también supervisa a los sujetos obligados por actividades vulnerables. Esos que me refería hace un momento: vendedores de autos, de joyas, de arte, metales preciosos, blindadores de autos, etcétera, notarios, correos públicos, desarrolladores inmobiliarios. Esta parte de supervisión hoy la hace en México el SAT, y esa es también una pregunta que se tiene que hacer: ¿debe permanecer en el SAT o debe convertirse en un brazo de la Unidad de Inteligencia Financiera? Entonces, Guardia Financiera, supervisión, el tema de las unidades de inteligencia patrimonial y económica de las entidades federativas, poder tener acceso a información. ¿Eso es bajo el control de ustedes? Bajo la coordinación, porque evidentemente cada estado va a tomar en el ejercicio de su autonomía pues, la decisión de dónde integra las unidades. Básicamente han sido en su mayoría tres en las Secretarías de Seguridad, y tenemos como 19 que han sido adscritas a las fiscalías locales. Entonces el modelo ha sido un modelo pues más bien de este corte mayoritariamente. Tenemos todavía 2 entidades en donde no se ha definido dónde va a estar la UIP, y tenemos el resto en donde se trata de áreas como la UIF federal, áreas vinculadas a las Secretarías de Finanzas, Secretarías de Administración. Es por un lado. Por otro lado, digamos, eso sería lo conceptual: ¿qué tipo de UIF queremos? Y la otra parte tenía que ver con las reformas inmediatas. Para cumplir con Gafi necesitamos, uno, que la ley tenga como objeto financiamiento al terrorismo, no solamente lavado de dinero; 2, que las organizaciones sin fines de lucro puedan ser revisadas en términos del financiamiento al terrorismo, razón de la recomendación 8 de Gafi; 3, mejorar el modelo de activos virtuales; 4, que los reportes de los avisos del sistema no financiero no sean solamente cuando se supera un determinado umbral, sino cuando existe sospecha de que la actividad puede ser ilícita. 5, necesitamos ampliar que los sujetos obligados por actividades vulnerables tengan auditorías internas y externas, tengan procesos de automatización y tengan capacitación. Todo eso solamente para cumplir con Gafi.
y si logramos eso, podremos reclasificar 10 recomendaciones en sentido positivo. Y la otra parte... Nomás le hago la precisión a la audiencia. Gafi es Grupo de Acción Financiera Internacional. Exacto. En México es uno de los 3 países de América Latina que forma parte de Gafi. Somos miembros de pleno derecho desde el año 2000 y Gafi nos va a revisar. La calificación negativa puede tener un impacto económico. Por eso este es un tema que para mí resulta central. Y la otra parte tiene que ver con, por ejemplo, el fútbol debe ser considerado una actividad vulnerable o no. Revisar a partidos políticos y sindicatos, poner información de ellos. Podemos, en este momento el INE nos ha solicitado incluso información respecto a las organizaciones de ciudadanos que quieren constituirse en partidos políticos, nos ha pedido información sobre las empresas que son contratadas en las campañas por los partidos, pero pues la idea sería tener un fundamento que fuera más robusto, que estuviera establecido por la ley. Queremos señalar que hay un delito específico para los testaferros, estas personas que dan su nombre como para efecto de que se esconda al beneficiario final, que es otro de los elementos centrales de Gafi. Y bueno, estamos planteando pues, mejores normativas para que se refiera a la autonomía técnica y de gestión que es necesario que tenga la unidad de inteligencia financiera, entre otras cosas. Necesitamos reforma al Código Penal Federal, necesitaremos una reforma a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción para poder formar parte del mismo y pues, en general yo diría que fortalecer a la unidad de inteligencia financiera pues, de cara a un proceso en el que ha adquirido una presencia relevante dentro del esquema de combate a la corrupción que encabeza el gobierno de México. ¿Qué papel juegan en las elecciones? ¿La UIF? Las elecciones en México las organiza un órgano constitucional autónomo que se ha encargado de realizar la función estatal de organizar las elecciones. Nosotros, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que la Unidad Técnica de Fiscalización le puede requerir a la Unidad de Inteligencia Financiera información para efecto de seguir con sus procesos y es algo que la ley establece. Nosotros colaboraremos con el INE, con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, en el ámbito de sus respectivos marcos competenciales y de autonomía. Ellos son órganos autónomos. O sea, solo si la Unidad Técnica de Fiscalización se los requiere. No hay otra manera, o sea, petición explícita del presidente. Hoy decía, quiero repetir y reiterar que aunque no les guste, hoy precisamente lo retomó el presidente de la República, dijo, voy a ser guardián, dice, es delito grave fraude electoral. Sí, en términos de las competencias, si nosotros encontramos en nuestro modelo de riesgo o si nos llega un caso, una denuncia en el cual hay un tema vinculado con peculado electoral o con financiamiento ilícito a las campañas electorales, por supuesto que presentaríamos la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. Por supuesto que le daremos vista al Instituto Nacional Electoral. O sea, digamos, esos son formas, pero insisto, dentro de nuestros ámbitos competenciales, de que nosotros estemos revisando, buscando afectar a algún partido político de oposición o gobierno de oposición bajo ninguna circunstancia. Ok. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias.